Ya se inició la grabación, doctor. Gracias, señores abogados. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia de autorización de viaje en los seguidos en el expediente 509-2022, proceso a cargo del octavo juzgado de investigación preparatoria, la misma que despacha quien habla, magistrado Raúl Justiniano Romero, audiencia programada para el día de hoy, 11 de octubre del 2024, a las 9 horas, llevándose de manera virtual por disposición superior. Se hace saber a los sujetos procesales que la audiencia viene siendo grabada, razón por la cual se les solicita procedan a identificarse. Ministerio Público. Buenos días, señor magistrado. Buenos días al abogado de la defensa y a todos los miembros conectados a esta audiencia. Por el Ministerio Público, yo, Emanuel Cabanillas Rebata, fiscal adjunto provincial del equipo 3 del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, con domicilio procesal en la sede central del Ministerio Público, sito en la avenida Bancay, sin número cuadra 5, quinto piso, lado A, cercado de Lima, con casilla electrónica número 101167 y correo electrónico institucional mesa de partes equipo3.mpfn.gov.p, conforme obra en la caja de mensajes de esta sala de audiencias virtuales, datos con los cuales me doy por acreditado. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. La defensa técnica de la señora Goraichon. Buenos días, señor juez, señor representante del Ministerio Público. Nombre, Cris Torres Alzamora, identificado con registro CAL, número 63966, con domicilio procesal en la calle Germán Schreiber 246, piso 8, oficina 801, distrito de San Isidro. Y con casilla electrónica número 105678, defensa técnica de la señora Sara Angélica Goraichon. Ya. Señor abogado, ¿usted no autoriza el escrito de la solicitud? En ese caso, señor magistrado, suscribe el escrito mi colega, que es parte de la defensa conjunta, el doctor Francisco Álvarez Dávila. ¿Su apersonamiento con qué escrito ha sido, doctor? A ver, un momento, señor magistrado, para confirmarle ese dato. Señor magistrado, si me permite. Sí, doctor, ¿qué pasó? Dígame usted. En otro incidente, su judicatura solicitó los apersonamientos de los defensas técnicas y se ha cumplido con remitir, entre ellos, obra consignado el doctor Cris Torres como defensa conjunta con el suscrito que firma el recurso que interpone. Ah, ya. Entonces, sí está personado. Sí, está debidamente apersonado. Sí, estoy buscando, pero... No lo tengo, en este incidente no lo tengo, por eso es que hago o formulo la pregunta. Dígame, señor abogado, escuchamos. Sí, señor juez, solamente para confirmar que efectivamente en este incidente no obra un escrito de apersonamiento, pero en los otros incidentes, igual en la carpeta principal, ese conocimiento igual del señor fiscal, estoy debidamente apersonado, como defensa de la señora Sara Goray. Ya. ¿Su patrocinada, señor abogado? En esta oportunidad no se va a conectar, yo en este caso la voy a representar. Ya. ¿Y cuál de los dos abogados ha presentado escrito? En este caso, el suscrito, señor magistrado, un escrito donde damos cuenta de un documento que hemos tomado conocimiento el día de ayer y también ha sido enviado el día de ayer, ¿no? A efectos de que usted pueda o tenga este documento para un mejor resolver. Ya, entonces hacemos un receso de unos 3 minutos para efecto de que se notifique a la fiscalía, también se pueda pronunciar de ser el caso. Perfecto. Ok, gracias. Se está grabando, doctor. Ok, gracias. Señor fiscal, ¿le llegó el documento? ¿Pudo revisarlo? Son 2 hojas nomás. Sí, señor magistrado. Ok, Conforme. gracias. Bien.
Habiéndose identificado los sujetos procesales, damos por instalada la audiencia y concedemos el uso de la palabra a la defensa de la señora Goray Chong para efectos de que oralice su petición. Señor abogado, tiene usted la palabra. Gracias, señor magistrado. En esta oportunidad sí le voy a pedir que me autorice, por favor, a proyectar una diapositiva a efectos de graficar mejor mi exposición. Proceda, señor abogado. Gracias, señor magistrado. Listo, señor magistrado, ¿se puede visualizar? Sí, señor abogado. Gracias, señor magistrado. Hoy inicio mi exposición. Señor magistrado, esta defensa técnica acude a su despacho a efectos de que declare fundada la solicitud de autorización de viaje a fin de que mi patrocinada pueda realizar 2 viajes al interior del país por motivos laborales y familiares. Señor magistrado, como es de su conocimiento, mediante ejecutoria suprema recaída en la casación número 424, se establecen reglas de conducta impuestas a mi patrocinada. Entre ellas, señor magistrado, está la obligación de no ausentarse de la localidad donde reside. Esta obligación, señor magistrado, esta defensa pidió a efectos de que se precise mediante escrito a su judicatura y usted mediante resolución número 44 de fecha 19 de agosto del 2024 señaló que se debe entender que mi patrocinada no se debe ausentar del departamento de Lima, ¿no? En este tiempo de forma definitiva o por un espacio temporal sin previa autorización del juzgado. En ese sentido, señor magistrado, es que nosotros hemos solicitado, señor magistrado, ¿se logra ver las diapositivas? Señor magistrado. Sí, señor abogado, estamos viendo la diapositiva. Ok, señor magistrado, entonces continúo. En ese sentido, señor magistrado, esta defensa solicita 2 autorizaciones. Un viaje a la ciudad de Tarapoto por motivos laborales durante los días del 1 al 10 de noviembre del presente año para que mi patrocinada pueda desempeñar labores de manera presencial como gerente administrativo de Selva Viva Parsa. También, señor magistrado, esta defensa solicita el viaje, autorización del viaje a la ciudad de Trujillo por motivos familiares durante los días 20 de diciembre del presente año al 10 de enero del 2025 con la finalidad de celebrar las fiestas navideñas y de fin de año tras haber pasado aproximadamente un año recluida en el establecimiento penitenciario de Chorrillos, como es de su conocimiento. Respecto, señor magistrado, al viaje de Tarapoto. Señor magistrado, como es ya bastante conocido y de acuerdo al incidente de prisión preventiva, mi patrocinada tiene arraigo laboral, en este caso se vincula con la empresa Selva Viva Par en el cargo de gerente administrativo. Como ha sido informado su judicatura, esta empresa tiene como domicilio fiscal en CAR Marginal Fernando Belaúnde Terry, kilómetro 5, San Martín de Porres, ciudad de Tarapoto, donde rigen o donde se desarrolla el parque ecoturístico que se encarga, en este caso, la empresa Selva Viva Par, así como también tiene una sucursal en la avenida Arequipa, número 4130, departamento 1001, oficina 5 del distrito de Miraflores. Señor magistrado, respecto a este primer viaje por motivos laborales, como también es de su conocimiento, porque mi patrocinada viene cumpliendo reglas de conducta, donde viene reportando sus actividades, y aquí en el escrito presentado a su despacho de fecha 31 de agosto del 2024, y aquí voy a señalarlo de forma muy precisa, solamente un fragmento, donde mi patrocinada reporta lo siguiente. Voy a dar lectura.
En las últimas 2 semanas realizamos actividades de reforestación, por cuanto la Autoridad Regional Ambiental pidió el apoyo logístico de Selva Viva, PAR, para trasladar los materiales necesarios, así como el ingreso por el terreno en donde se desarrolle el parque y así cumplir con su objetivo de reforestación. Asimismo, he estado sosteniendo reuniones con el estudio jurídico Barrios para ver temas relacionados con la empresa y ver el desarrollo inmobiliario del parque. De igual modo, he estado dirigiendo la reorganización en el parque en el tema de recursos humanos y supervisando las labores de limpieza en todo el parque a efecto de evitar incendios por las sequías. Asimismo, señor magistrado, en el informe o en el reporte de actividades de fecha 16 de agosto del presente año, mi patrocinada señala lo siguiente. Mediante una videollamada me mostró el estado de las instalaciones del Parque Selva Viva, en especial la zona destinada a albergar a las especies rescatadas. Como consecuencia quedó en agenda el seguimiento a la evaluación del puma que ha presentado celulitis en el cuello y está siendo atendido por los veterinarios, así como la recepción de una nueva especie que ante la llamada de la Autoridad Regional Ambiental hemos decidido acoger en el parque hasta su preparación. Señor magistrado, la empresa Selva Viva PAR tiene como finalidad principal rescatar animales silvestres que son víctimas de tráfico ilícito de animales silvestres para luego reinsertarlos en su hábitat en coordinación con las autoridades administrativas correspondientes. Por ello es que en el parque se realizan actividades de reforestación, limpieza y cuidado de la flora existente, así como el cuidado y atención de la fauna que lo habita, entre otras actividades de mantenimiento que requieren la infraestructura adecuada en el parque. En ese sentido, señor magistrado, mi patrocinada en calidad de gerente de administración realiza las funciones, en este caso, de supervisión operativas que implican un despliegue logístico, razón por la cual mi patrocinada requiere viajar a la ciudad de Tarapoto por unos días para cumplir su función de manera efectiva y realizar el seguimiento correspondiente a las tareas que viene desempeñando desde la ciudad de Lima. Por ejemplo, como ha sido informado a su judicatura, porque es parte del cumplimiento que tiene que realizar mi patrocinada, porque es otra regla de conducta, informar cada 15 días a su judicatura. Se establece, señor magistrado, que la supervisión del traslado de materiales dentro y fuera del parque, supervisar y coordinar directamente el desarrollo inmobiliario del parque, así como las labores de limpieza a fin de evitar sequías, entre otros. Señor magistrado, estos 2 elementos importantes que acreditan las actividades y más también, señor magistrado, hemos nosotros adjuntado como anexo el contrato laboral. Igualmente, señor magistrado, hemos adjuntado las funciones que realiza, las funciones específicas que realiza mi patrocinada como gerente administrativo en la empresa mencionada, señor magistrado, es justamente, señor magistrado, realizar o coordinar operaciones que aseguren la eficiencia y cumplimiento de las políticas de la compañía. También, señor magistrado, es asegurar y hacer el seguimiento de la existencia de material y realizar, en este caso, los pedidos necesarios que demanden o que se desprendan de la propia actividad que se realice en el parque y presentar, en este caso, señor magistrado, los informes, ¿no?, que requieran, en este caso, realizar cualquier desembolso o gasto por la empresa a efecto de mantener el parque. En este caso, señor magistrado, como es de conocimiento público, en esa parte, señor magistrado, y ha sido afectado en este caso, el parque que está a cuidado de la empresa Selva Viva PAR, se han provocado incendios. En este caso, señor magistrado, el parque ha sufrido, digamos, un 50%, digamos, de afectación por los incendios que a la actualidad se viene coordinando a efectos, y mi patrocinada, como bien lo ha señalado en su informe de reportes, mediante videollamadas ha venido coordinando, pero esta vez se ve imperiosa la necesidad, señor magistrado, de que mi patrocinada acuda al lugar de manera presencial a efectos, en este caso, de ejercer sus funciones de manera eficiente, porque ella como gerente administrativo
Uno, y el documento que ha sido presentado el día de ayer y una invitación por la autoridad, que es la carta número 156-2024, señor magistrado, señala que existen daños causados por incendio forestal dentro de las instalaciones de Selva Viva Par, y también se convoca, en este caso, a la reunión para un mejoramiento de infraestructura. Señor, en este caso, la señora Sada Boray, como gerente administrativo, tiene que supervisar a efectos de que ella pueda realizar gestiones, en este caso, económico-financiero de la empresa, que le permitan tomar decisiones para desprender ciertos gastos y que puedan, en este caso, mantener el parque Selva Viva Par. En ese sentido, señor magistrado, existen elementos o razones suficientes respecto digamos, de estos motivos laborales para que mi patrocinada se pueda desplazar hasta la ciudad de Tarapoto, porque, claro, viene gestionando de manera virtual, sí, como se ha reportado, pero en este caso, por ser una circunstancia particular, señor magistrado, donde existen daños, y lo dice una autoridad administrativa, señor magistrado, en la carta que hemos adjuntado, que es un elemento objetivo, y además de eso, señor magistrado, cuando mi patrocinada, en este caso, si usted lo tiene a bien, a declarar fundada esta solicitud, se encontrará en el lugar y en la cual, señor magistrado, se van a desprender reuniones, donde cual se van a desprender documentos, elementos objetivos, donde ella podrá acreditar, señor magistrado, en cumplimiento también de otra regla de conducta, que es informar usted cada 15 días, señor magistrado, la actividad que realiza. En ese sentido, señor magistrado, dicha actividad presencial en la ciudad de Tarapoto no pone en peligro, pues, o en este caso, no se desprende ni un peligro de obstaculización o, señor magistrado, un peligro de fuga. Todo lo contrario. Es más, señor magistrado, se puede coordinar y como nosotros lo hemos venido estableciendo, señor magistrado, como usted podrá ver, como una propuesta, en caso usted autorice, que durante el viaje a Tarapoto, del 1 al 10 de noviembre, en este caso, señor magistrado, nosotros podemos informar al hotel que llega, ¿no? En los pasajes ida y vuelta, en un plazo, señor magistrado, de 48 horas. En ese sentido, señor magistrado, se desprenden elementos objetivos, en todo caso, que acrediten las razones suficientes de por qué se debe, en este caso, autorizar a mi patrocinada a realizar el viaje a la ciudad de Tarapoto. Primer punto. Con respecto al segundo punto, señor magistrado, respecto a la autorización del viaje a la ciudad de Trujillo. Con respecto a esta autorización, señor magistrado, cabe resaltar que mi patrocinada fue privada de su libertad por una medida de prisión, un mandato de prisión preventiva durante un año, señor magistrado. Es razonable, señor magistrado, teniendo en cuenta o en atención al derecho al libre desarrollo de la personalidad de mi patrocinada, que ella, para mantener la calidad en unión familiar, quiera, en este caso, y desee pasar las fiestas de fin de año con su hermano en la ciudad de Trujillo, al igualmente que toda su familia, a efecto, señor magistrado, de atenuar los daños psicológicos que en este caso sufre toda persona al ingresar a prisión y sobre todo, señor magistrado, para en todo caso levantar esa calidad y unión familiar con su hermano, con su mamá y sus hijos en la ciudad natal de mi patrocinada, que es la ciudad de Trujillo, señor magistrado. Solamente para precisar ahí, señor magistrado, porque ya conocemos que esta medida finalmente restringe el derecho a la libertad de tránsito, ¿no? Y entra en conflicto, en este caso, con el derecho al trabajo y con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha señalado, señor magistrado, con respecto al desarrollo de la libre personalidad,
que el reconocimiento de este derecho fundamental, señor magistrado, hay que tener en cuenta una cláusula general de libertad, ¿no? En este caso, se desprende una libertad natural del ser humano en torno a cuya protección se instruye aquel ente artificial denominado Estado, se juridifica impidiendo a los poderes públicos limitar la autonomía moral de acción y de elección de la persona humana, incluso en los aspectos de la vida cotidiana que la mayoría de la sociedad pudiera considerar banales. Es decir, señor magistrado, esto hay que entender, o el deseo de mi patrocinada hay que entenderlo desde una perspectiva justamente subjetiva y un deseo de ella a efecto de mejorar su calidad de unión familiar. Y yo creo, señor magistrado, o debe ser así, señor magistrado, que tiene que prevalecer este derecho, señor magistrado, porque es un dato real que la señora Sada Goray estuvo privada de libertad durante un año. Así que es muy razonable que por fiestas o en fiestas de fin de año, mi patrocinada pase junto a toda su familia y en especial en la ciudad de Trujillo. Ahora bien, señor magistrado, con respecto al derecho al trabajo, que también es muy importante señalarlo, el artículo 22 señala que es un deber y un derecho, y hay que tener en cuenta la importancia en que descansa también este derecho, ¿no? Entendemos que tiene un carácter social, ya que esto es posible, como señala el Tribunal Constitucional en el expediente 08-2025, que a través, digamos, de este carácter social de la función, se tiene la posibilidad, ¿no?, de colaborar directa o indirectamente con el otro ser humano, o sea, trabajando con y para los otros, que es muy importante tener en cuenta esa vertiente justamente del derecho al trabajo, señor magistrado. Ahora, señor magistrado, reiterando o resumiendo, en este caso, nosotros consideramos de que existen razones suficientes, porque recordemos que es una medida de comparecencia con restricciones, donde, digamos, es una medida menos gravosa de restricción a la libertad de tránsito, por lo cual los elementos que estamos ofreciendo, que hemos presentado a su judicatura y que también se desprende, como acabo de decir, con los informes que, digamos, que se tienen conocimiento por parte de usted, debe prevalecer el derecho al trabajo y el desarrollo de la libre personalidad, señor magistrado, en atención al principio de proporcionalidad y racionalidad, señor magistrado, ya que mi patrocinada tiene todo el derecho de realizar adecuadamente, de una forma eficiente, sus funciones en calidad de gerente administrativo, y por el otro lado, señor magistrado, una parte muy importante y muy humana que se debe tener en cuenta es que ella quiere y desea tener esa calidad de unión o reforzar esa calidad de unión con su familia y pasar en la ciudad de Trujillo, que es su ciudad natal. En ese sentido, señor magistrado, simplemente, igualmente, para reforzar estos argumentos, en caso mi patrocinada y usted lo considere, en este caso, declarar fundada nuestro pedido, si la señora viaja a la ciudad de Trujillo por autorización de usted, nosotros vamos a cumplir con informarle, ¿no?, en este aspecto, el lugar o domicilio donde ella va, digamos, a quedarse de manera temporal. Y, señor magistrado, vamos a informar de los pasajes ida y vuelta, señor magistrado. Hay que recordar que tampoco se va a afectar la otra medida, señor magistrado, de informar quincenalmente y registrar en este caso su firma biométrica, porque en el primer viaje, señor magistrado, por motivos laborales se solicita autorización del 1 al 10 de noviembre. Mi patrocinada ya estaría el siguiente día, lo cual acudiría de forma presencial a registrar su firma biométrica y a cumplir con emitir el informe que corresponde. Y como le acabo de decir, señor magistrado, véase la carta que acabamos de presentar el día de hoy, que es muy importante. De este documento, esta invitación, señor magistrado, se van a generar igualmente elementos objetivos, señor magistrado, que van a permitir cumplir con la otra medida de informar de una manera adecuada, y que entiendo que así será, señor magistrado, pero de todas maneras, ya esta invitación, señor magistrado,
es un elemento o son razones suficientes, ¿no? Que permiten, digamos, balancear el derecho al trabajo de mi patrocinada. Por otro lado, señor magistrado, y para cerrar, es muy importante tener en cuenta, señor magistrado, y yo sé que usted bien lo conoce, igual el señor fiscal, de que esta medida es de carácter flexible. Es de carácter flexible, señor magistrado, ya que la interpretación de esta obligación de no ausentarse no se puede entender como una sujeción absoluta, señor magistrado, absoluta a un domicilio. No se puede entender de esa forma, señor magistrado, sino que se debe entender, señor magistrado, como bien lo señala y haya recaído en una jurisprudencia, no me permite ubicarla. Ahí está, señor magistrado, como ahí se detalla, señor magistrado, que no se debe considerar o entender como una sujeción absoluta, en este caso al domicilio, señor magistrado, sino que permita, en este caso, o esa regla se entiende que permita ubicar al investigado, al imputado, ante la autoridad fiscal o judicial. Estos viajes, señor magistrado, que son temporales, señor magistrado, permiten, y se puede proponer incluso, o usted puede fijar, señor magistrado, algunas, digamos, reglas que permitan tener un mayor control incluso de la, digamos, de la estadía que pueda realizar mi patrocinada en la ciudad de Tarapoto y por motivos familiares en la ciudad de Trujillo, señor magistrado, porque como lo hemos mencionado y reitero, existen los elementos suficientes por la parte de los motivos laborales y por la parte de los motivos familiares, señor magistrado. Creo que la propia realidad, señor magistrado, y apelo al lado humano, señor magistrado, se entiende que toda persona, después de haber vivido, en este caso, una restricción o una afectación a su libertad de tránsito y haber sido recluida en un centro penitenciario, quiera, señor magistrado, este año por fiestas pasar con su familia en otra ciudad, ¿no? Porque su hermano es el quien vive en Trujillo. Y recordemos también, señor magistrado, que la señora ha vivido toda su vida en Trujillo, realmente. Ella es natal de esa ciudad, ¿no? En la cual se trasladaría con toda su familia a efectos de mejorar esta calidad de unión familiar. En ese sentido, señor magistrado, solicito, reitero, que se declare fundado nuestro pedido a efecto de que mi patrocinada pueda, en este caso, trasladarse y viajar por motivos laborales y familiares a la ciudad de Tarapoto y a la ciudad de Trujillo. Gracias. La Fiscalía, doctor, corremos traslado del pedido. Muy bien, muchas gracias, señor magistrado. Hemos escuchado atentamente los argumentos que ha planteado la defensa técnica de la investigada Sara Angélica Goraichón, misma que recurre a su judicatura para solicitar se le autorice 2 viajes. El primero, por motivos laborales, a la ciudad de Tarapoto, del 1 al 10 de noviembre del presente año. Esto es por el plazo de 10 días. Y el segundo, por motivos familiares, a la ciudad de Trujillo, del día 20 de diciembre del 2024 al 10 de enero del 2025. Es decir, más o menos por el plazo de 20 días. Señor magistrado, vamos a iniciar cuestionando este segundo pedido, referido a la autorización de viaje familiar, toda vez que a consideración nuestra, este pedido es el más sencillo, el más claro y más patente de resolver, ya que la investigada Goraichón no ha acreditado con ninguna actividad real y concreta la necesidad que tiene o que amerite la flexibilización de una regla de conducta impuesta por su judicatura. Y que además esta regla de conducta ha sido ratificada por la Sala Penal de Apelaciones y validada por la Corte Suprema. Manifiesta la defensa técnica presente que su patrocinada desea realizar un viaje a la ciudad de Trujillo para pasar las fiestas de Navidad y de Año Nuevo junto a sus sobrinos y demás familiares. No se especifica, evidentemente, qué familiares, qué sobrinos, y se puede advertir que dicho pedido de autorización, además de no ser claro, toda vez que no se conoce qué familiares,
tampoco se conoce dónde pasará la señora Sada Goray las fiestas de Navidad y Año Nuevo, con quiénes, qué actividades realizarán, además de compartir seguramente la celebración del 25 de diciembre y la del 1 de enero. No se tiene esta información. Ha señalado la defensa técnica que va a precisar a dónde va a llegar una vez que se le autorice este viaje, pero para formular el pedido de autorización no se ha precisado qué actividades va a realizar. Más allá de que, como ya se dijo, participar seguramente de una celebración del 25 de diciembre y del 1 de enero. Es más grave aún, señor magistrado, que se requiera la flexibilización de una regla de conducta basándose en un viaje de recreación personal, familiar, social. Este es el motivo central de la defensa planteado para solicitar la autorización de viaje. Para este Ministerio Público no le resulta ni plausible, ni razonable, ni suficiente para enervar una medida cautelar impuesta y que persigue un fin mayor, como es el aseguramiento del resultado del proceso. Además, si bien es cierto, se ha hablado del derecho al libre desarrollo de la personalidad como fundamento constitucional para hacer esta solicitud, hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ya en múltiples oportunidades se ha expresado señalando de que es posible restringir el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Está, por ejemplo, en el expediente 949-2022, que señala en su fundamento 13 el Tribunal Constitucional. En efecto, una de las razones que puede justificar la introducción de restricciones al libre desarrollo de la personalidad o libre tránsito es, sin duda, la observancia del contenido constitucionalmente protegido de derecho de terceros, como es el derecho de los agraviados a que se alcance justicia. Asimismo, señor magistrado, también en el expediente 3065-2018, el Tribunal Constitucional ha señalado en los votos, en los fundamentos de los magistrados Gutiérrez Tixi y Ochoa Cardich, se señala como todo derecho fundamental, el derecho al libre desarrollo de la personalidad puede ser objeto de eventuales restricciones e intervenciones, pero ello únicamente con base en la necesidad de proteger otros bienes jurídicos del mismo rango o valor constitucional. En tales casos, cuando existe un eventual conflicto entre derechos o bienes constitucionales, conforme a los estándares jurisprudenciales que vienen siendo utilizados por ese Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, correspondería efectuar una ponderación o un examen de proporcionalidad con la finalidad de sopesar los bienes en juego y en base a ellos adoptar una decisión que haya tomado en cuenta todos los bienes implicados. Como es lo que se ha hecho. Se ha hecho una ponderación, se ha evaluado según el test de proporcionalidad, que es proporcional imponerle una medida cautelar a la señora Sada Goray de impedimento de salida del departamento donde reside. En ese sentido, solicitar un viaje de recreación, un viaje de naturaleza social, evidentemente desnaturalizaría los fines y generaría un precedente negativo que en este proceso y en otros, donde se lleven a cabo pedidos de autorización para realizar viajes de este tipo. Mañana más tarde también deseará la investigada Sada Goray o cualquier otra persona realizar un viaje también de recreación, seguramente a Puno para celebrar la Candelaria o a Machu Picchu o al Cusco para celebrar el Inti Raymi. Y como tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad, entonces la judicatura deberá autorizar estos viajes. A consideración de este Ministerio Público, este argumento no resulta de recibo y al no ser fundado el pedido, no corresponde ni siquiera analizar si es proporcional o no el pedido solicitado por la defensa técnica. Bien, ahora vamos a abocarnos al segundo pedido. Esto es a la solicitud, en realidad es el primero, pero vamos a ponerlo en segundo orden, porque es el más importante y seguramente el que tiene fundamentos discutibles. Esto es el viaje o la autorización para trasladarse a la ciudad de Tarapoto para realizar labores que le corresponden a su trabajo como gerente administrativa de la empresa Selva Viva Park. Señor magistrado, nos ha dicho la defensa técnica, nos ha mencionado que el motivo de este viaje para realizar a la ciudad de Tarapoto nos ha señalado que es
que es cumplir con funciones presenciales como gerente administrativa. Sin embargo, tampoco se ha señalado de manera concreta, de manera específica, cuáles serían las funciones que va a realizar. De manera genérica, ha señalado en su escrito y también lo ha esbozado en esta audiencia, funciones de supervisión. En el escrito señala que son funciones operativas que implican un despliegue logístico, sin detallar cuál sería este despliegue logístico. Además, señor magistrado, hay que advertir un hecho muy importante. Las funciones de la gerente administrativa, porque de esto va a importar mucho si es que esta carta, este oficio, esta carta cursada por la autoridad, por la Dirección de Gestión Forestal y Fauna Salvaje, es válida o no para que enerve la medida impuesta y autorice el viaje a la señora Sada Goray. Hay que revisar, señor magistrado, el contrato que obra en este incidente que ha sido presentado inclusive por la defensa técnica y que también ya ha sido debatido en diferentes audiencias que se han desarrollado ante su judicatura. ¿Qué nos dicen? ¿Cuáles son las funciones de la señora Sada Goray? Veamos, por ejemplo, el contrato sujeto a modalidad por incremento de actividades presentado en el anexo 3 de la solicitud de autorización de viaje. Y es muy importante, señor magistrado, revisar esto. Dice, prestación de servicios. La trabajadora desempeñará sus labores en el cargo de gerente administrativa y desarrollará las siguientes funciones. ¿Cuáles son sus funciones, señor magistrado? ¿Acaso realizar trabajos operativos? ¿Acaso realizar mejoramiento de infraestructura? ¿Acaso analizar los daños causados por incendios forestales? ¿Acaso revisar manejo de fauna y silvestre? No, señor magistrado. Veamos. 4.1. Coordinar las actividades y operaciones de la oficina. 4.2. Supervisar al personal administrativo. 4.3. Gestionar agendas y organizar viajes. 4.4. Gestionar las llamadas telefónicas. 4.5. Apoyar los procedimientos presupuestarios y contables. 4.6. Crear y actualizar registros y bases de datos, es decir, en la computadora. 4.7. Hacer seguimiento de la existencia de materiales de oficina. 4.8. Presentar informes. Funciones, señor magistrado, específicas. Y no solo eso, señor magistrado, sino también que si nosotros revisamos el anexo 4, presentada por la misma parte recurrente, se señala cuáles son las funciones de la gerencia administrativa, a folio 63 del escrito. Coordinar las actividades y operaciones de la oficina, supervisar el personal administrativo, gestionar las llamadas, gestionar las agendas, apoyar procedimientos presupuestarios y contables, crear bases de datos, presentar informes. Esas son las funciones. ¿Cuáles son las funciones del gerente general? Que también está en el mismo anexo 4, presentada por la defensa técnica. El punto 10, liderar y dirigir las operaciones de la empresa. Entonces, señor magistrado, hay que tener en cuenta si es plausible o no lo solicitado por la defensa técnica, en este caso por la parte recurrente, respecto de las actividades que pretende realizar. Ahora, la defensa técnica también señala, claro, la investigada ha cumplido con formalizar y hacer llegar a su judicatura el informe de actividades que vendría realizando, y parte de las actividades que realizaría en la ciudad de Tarapoto estarían vinculadas a estas actividades realizadas por la defensa técnica. Muy bien, señor magistrado. Es importante que nosotros nos dirijamos al propio escrito presentado por la defensa técnica. Revisemos. Señala, en el punto 7, se señala cuáles son las actividades y se cita, ahí hay una cita que ha estado realizando la señora Sada Goray. En las últimas 2 semanas realizamos actividades de reforestación, se refiere a la entidad, ¿no? A Selva Viva Park, porque evidentemente la señora Sada Goray no realiza las actividades de reforestación, lo hace la entidad.
pidió el apoyo logístico de Selva Viva Park, etcétera. Y la señora Sada Goray describe y dice, he estado sosteniendo reuniones con el Estado Jurídico Barrios para ver temas relacionados con la empresa y ver el desarrollo del inmobiliario del parque. Estas no son funciones establecidas en su organigrama de la señora Sada Angélica Goray Chong, establecidos por Selva Viva Park, presentados por la propia Defensa Técnica, y se refiere que ha estado realizando reuniones. Más allá de estar o no, se ha podido llevar a cabo estas reuniones sin ningún problema. De igual manera, dice, he estado dirigiendo la reorganización del parque, nuevamente realizando acciones que le corresponden a la gerencia general y no a la gerencia administrativa. Dirigiendo desde, evidentemente, remotamente, ¿no? El tema de recursos humanos y supervisando las labores de limpieza. Bueno, la supervisión de las labores de limpieza sí es parte de las funciones, podría ser parte de las funciones de la señora Sada Goray, en virtud de que aquí se indica que supervisará y gestionará ciertos temas de esta naturaleza, a efectos de evitar incendios por las sequías. Y ayudando, dice, a la presentación del requerimiento para la SUNAT, nuevamente, labores de oficina, propias de su cargo de gerente administrativa y que ha venido ejecutando desde la ciudad de Lima. Y estuve trabajando viendo los temas de protección de especie en peligro de extinción. Ahora bien, señor magistrado, en el punto 8 también cita qué otras actividades ha estado realizando. Dice, mediante una videollamada, es decir, de manera remota, me mostró el estado de las instalaciones del parque. Ella pudo ver las instalaciones del parque, en especial la zona destinada al albergue de la especie. Ahora dice, y esto es importante que lo tenga en cuenta, señor magistrado, como consecuencia quedó en agenda el seguimiento a la evolución del puma que ha presentado celulitis en el cuello. Y está siendo atendido por los veterinarios. La señora Sada Goray no cumple la función de veterinario en Selva Viva Park. Entonces, si el puma presenta problemas de celulitis y está viendo la evaluación, hecho que no le corresponde según sus funciones, esto es algo que se hace a través del equipo técnico especializado, como es el área de veterinarios, para que revise el estado de salud de los animales. Y serán los informes que serán evaluados en una junta con los profesionales competentes para que se establezca tales o cuales medidas que, como ya se ha visto, no le corresponden a la señora Sada Goray Chong. Así como la recepción de nuevas especies capibara, etcétera, entre otras cosas, que tienen que ver nuevamente con los trabajos de especialistas en veterinaria y no con la gerencia administrativa a la cual pertenece la señora Sada Goray Chong. Ahora bien, también señala que hay, y conforme a este documento que ha llegado justo el día de hoy de manera muy conveniente, la carta 157-2024 del 10 de octubre señala que van a haber daños causados por incendios forestales, infraestructuras, etcétera, ¿no? Y también lo señala la señora Sada Goray en los informes que ha presentado. Dice, parte de sus funciones, dice el punto 9 del escrito presentado por la Defensa Técnica, a folios 4. Dice, mi patrocinada viene ejerciendo funciones correspondientes de la ciudad de Lima. Parte de sus funciones como gerente administrativa demanda la realización, y este es el motivo, leámoslo claramente, señor magistrado, de manera presencial, puesto que son funciones de supervisión operativas y que implican un despliegue de logística. ¿Dónde indica que sus funciones son operativas, son de supervisión? ¿En qué documento queda plasmado estas funciones? Si en el documento que se ha expuesto a su análisis, señor magistrado, no se indica ello. Todos son labores de oficina. Dice, razón por la cual mi patrocinada requiere viajar. Ya, ¿cuál es este despliegue logístico que tiene que realizar? Realizar el seguimiento correspondiente a las tareas que viene desempeñando desde la ciudad de Lima. Y no solo ello, sino que refiere, y esto también llama poderosamente la atención, dice, no solamente tiene que ver las funciones veterinarias, como ya se dijo, de los capibaras y del puma, sino que ahora señala que parte de sus funciones comprende la supervisión del traslado de los materiales dentro y fuera del parque, supervisar y coordinar directamente el desarrollo del parque, labores de limpiezas, ¿para qué? A fin de evitar sequías, entre otros. ¿Acaso la señora Sada Goray es hidróloga? ¿Acaso la señora Sada Goray es ingeniera ambiental o su función es de ingeniera ambiental? O tiene vinculación su función
su expertise profesional para que vea temas que estén vinculados a evitar sequías? El profesional competente, señor magistrado, es otro. Será pues un ingeniero ambiental, será un hidrólogo, podrá ser incluso un climatólogo, pero no la señora Sara Angélica Guaraychón en su función como gerente administrativa. Señor magistrado, nosotros también, habiendo ya expresado esto, tenemos que decir, para ir cerrando nuestra locución, lo siguiente. Ha señalado la defensa técnica que el derecho fundamental que se le conculcaría también sería la libertad de tránsito, en virtud de que no se le permitiría trasladarse a la ciudad de Tarapoto. El Tribunal Constitucional también ha señalado en el expediente 2876-2005, en un habeas corpus, como derecho fundamental la libertad de tránsito no es un derecho absoluto, ya que puede ser limitado por diversas razones. Nosotros consideramos, señor magistrado, ya para ir terminando, que las funciones por las cuales la señora Sada Goray solicita autorización para trasladarse se encuentran debidamente y perfectamente protegidas por los profesionales competentes. En este caso, el gerente general, como ya se leyó cuál es su función, y además por el capataz. Toda vez que el capataz, según también este anexo presentado por la defensa técnica, por la parte de recurrente, el capataz es el profesional encargado de realizar, organizar los procesos. Y usted lo podrá ver a folios 73 del escrito presentado. Deberes y responsabilidades del capataz. Organizar los procesos de trabajo del personal y cómo se llevarán a cabo las tareas requeridas. Realizar control y seguimiento de todo el trabajo, garantizando que se ejecuten de forma efectiva. El capataz también asesora en la materia correspondiente a los operativos o operarios, obreros, campesinos que forman el equipo. Organiza y convoca con relativa periodicidad reuniones, talleres, jornadas formativas y el cumplimiento logístico de las labores operativas propias de las funciones remitidas a la señora Sada Angélica Goray-Chón en esta carta presentada el día de hoy, de manera muy oportuna, a su judicatura remitida por la Unidad de Gestión Forestal y Fauna Silvestre de San Martín, que, a decir verdad, entre otras cosas, en la función pública se suele pues remitir estos documentos al gerente general, ¿no? Y más aún si está consignado debidamente en la ficha SUNAT, conforme lo ha adjuntado el abogado de la defensa a los documentos presentados, que se indica que el gerente general sería el señor Roberto Carlos Chón Vázquez, y figura la señora Sada Angélica Goray-Chón como socia. En los documentos presentados, obviamente, por la defensa técnica como anexo 2. Entonces, señor magistrado, bajo estas consideraciones, nosotros solicitamos que se declare infundado el pedido hecho por la defensa técnica respecto a las autorizaciones de viaje, ya que no se puede flexibilizar esta regla de conducta sin que previamente se haya analizado, no digamos motivos graves, evidentemente este Ministerio Público no va a sostener esa posición, pero sí motivos fundados. Consideramos que un viaje de recreación familiar y personal no es un motivo fundado, más allá de hablar si es grave o no, no es un motivo fundado, no es un motivo necesario, no, ni siquiera deberíamos entrar al test de proporcionalidad, pero sí señalar que en la ciudad de Trujillo, además, la señora Sada Goray cuenta con, evidentemente, con familiares, y además están sus coinvestigados, lo que incrementa de cierto modo pues los peligros procesales que ya han sido debatidos. Y también para tener en cuenta que el viaje laboral, si bien es cierto, resulta pues a un tema a analizar el viaje laboral, como ya se ha descartado, no existe la necesidad de que la señora Sada Angélica Goray-Chón
se movilice a la ciudad de Tarapoto por los fundamentos expuestos por la propia defensa técnica. En ese sentido, nuevamente nos reiteramos, se declara infundado el pedido formulado por la parte recurrente. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, ¿me desea réplica la defensa, doctor? Sí, señor magistrado, de forma muy breve. Con respecto al primer punto, señor magistrado, al viaje por motivos familiares que ha tocado el señor fiscal, de la forma de cómo lo ha fundamentado, señor fiscal, pareciera que el fiscal, en este caso, o así lo ha dado a conocer, la regla, en este caso, de no ausentarse, tendría carácter absoluto. Señor magistrado, debemos de entender que es una regla de carácter flexible, señor magistrado. Ahora bien, señor magistrado, ni en las reglas de conducta establecidas, en este caso, que mi patrocinada no pueda, digamos, desplazarse fuera de Lima, está la regla de informar, pues, a su judicatura de que ella informe con quiénes personas, bueno, o con qué personas se reúne en su casa, etcétera, o con qué familiares se reúne, señor magistrado. Eso, señor magistrado, o en ese sentido, señor magistrado, no tiene cabida para este análisis. Lo que esta defensa, señor magistrado, trae aquí es que la señora Saa Goray, y está en todo su derecho, como ya lo ha señalado, y lo ha señalado el Tribunal Constitucional, derecho al libre desarrollo de la personalidad, señor magistrado, que se tiene una cláusula general, señor magistrado, ella, en su decisión propia, pueda querer reunirse con sus familiares en la ciudad de Trujillo. Con respecto al domicilio, señor magistrado, es bastante conocido que la señora tiene una vinculación muy fuerte con su hermano en Trujillo. Su hermano vive efectivamente en Trujillo, tiene sus hijos. La señora Saa Goray tiene una menor hija. Es decir, hay un vínculo familiar donde la señora Saa Goray y su menor hija, se podría decir, y toda su familia quieran estar en la ciudad de Trujillo a efecto de confraternizar en familia, señor magistrado, a efecto de tener esa calidad de unión familiar. Dígame, señor magistrado, eso no es posible evaluarlo en atención a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Es un dato real que la señora Saa Goray estuvo recluida en un centro penitenciario, señor magistrado. Acá no necesitamos pues una pericia psicológica que nos diga, o específicamente porque al parecer el fiscal busca, ¿no?, un elemento así de fuerte, y hay que hacerle recordar que esta medida es la menos gravosa y que tiene en este caso un carácter flexible, señor magistrado, donde en ciertas circunstancias y por motivos de fiesta, pues, señor magistrado, debe prevalecer el derecho de la señora al libre desarrollo, que incluye esta cláusula, señor magistrado. O sea, está mal que una persona, señor magistrado, pida reunirse con su familia. Recordemos, señor magistrado, que esta medida busca la ubicabilidad del investigado, señor magistrado. Si mi patrocinada se desplaza a la ciudad de Trujillo, es justamente para reunirse con su familia, y eso no quita que la señora pueda, en todo caso, de acuerdo a las medidas, en caso usted lo considere fundado mi escrito, señor magistrado, no sé, mandar su ubicación en la mañana y en la noche, porque lo más importante de esta medida, señor magistrado, ya que esta regla se puede efectuar, es la ubicación, señor magistrado, porque hay que darle o hay que prevalecer ciertos derechos, señor magistrado. Entonces, no es digamos, no es una posición correcta, señor magistrado, de que pues este derecho tiene que, digamos, no tiene que pesar mucho y tiene que pesar en este caso el derecho restringido o esta medida, señor magistrado, que restringe la libertad de tránsito de mi patrocinada. Hay motivos suficientes, señor magistrado, en ese sentido, y reales que se desprenden por conocimiento público, señor magistrado. No se necesita pues una pericia psicológica. Con respecto al segundo punto, señor magistrado, los motivos, señor magistrado, laborales
efectivamente el señor fiscal ha dado lectura a las funciones que cumple mi patrocinada. Sin embargo, hay que atender, señor magistrado, que en la propia cláusula que ha leído del contrato de trabajo de la prestación de servicios, señor magistrado, se señala que sin perjuicio de las funciones mencionadas, líneas arriba, lo que ha leído el fiscal, el empleador está facultado a efectuar modificaciones razonables en función de la capacidad y actitud de la trabajadora y las necesidades y requerimientos de este, sin dichas variaciones signifiquen un menoscabo de categoría o remuneración. Señor magistrado, en este caso se ha presentado una circunstancia particular. Ha habido daños en el parque. La señora Sada Goray tiene, señor magistrado, la calidad de gerente administrativo. Cuando se refiere al tema de la supervisión, señor magistrado, al tema, en este caso, de las operaciones que se desprenden ciertas, digamos, actividades logísticas, señor magistrado, es por la propia actividad como ella, como gerente administrativo, que se van a desprender o se pueden desprender del viaje que realice, porque ella, claro, al ser gerente administrativo, tiene que evaluar cierto presupuesto, cierto gasto, y recordemos que existe un daño en el parque, un daño en la cual la señora necesita desplazarse a la ciudad de Tarapoto, y en los seguimientos o en las funciones que para nosotros son específicas, porque señor magistrado, imagínense, si no el contrato tendría 1000 páginas, pues si queremos cada punto específico, no, si no, señor magistrado, se tienen que desprender de estas, digamos, funciones específicas que de alguna forma, dependiendo de la realidad o las situaciones que se desprendan, se pueden, digamos, de cierta forma ampliar. Por ejemplo, el apoyar los procedimientos de presupuesto y contable. Al existir un daño, señor magistrado, y ella en calidad de gerente administrativo, debe acudir justamente porque participa, o es mejor dicho, convocada a esta reunión por la autoridad administrativa, porque ha existido un daño. Hay que mover recursos humanos, hay que mover recursos económicos, se utilizan materiales, etcétera, señor magistrado. Entonces, la señora, en cumplimiento de esas funciones como gerente administrativo, porque debe terminar un presupuesto, porque debe apoyar en estas actividades contables, ¿ok, señor magistrado? Entonces, ella sí está obligada a supervisar, señor magistrado, de manera presencial, la zona o el lugar afectado. Y se entiende que no lo hará sola, pues, señor magistrado. Lo hará con otros, digamos, con otros trabajadores, otros funcionarios de la empresa, o inclusive con la autoridad administrativa que la cita, pues, señor magistrado. No lo hará sola. Y tampoco, señor magistrado, con respecto a los escritos de reporte, de actividades laborales que realiza mi patrocinada, en ningún momento se está diciendo que mi patrocinada es quien revisa o analiza la salud de los animales. No, señor magistrado, se dice seguimiento a las actividades que realiza un veterinario, porque ella como gerente administrativo, señor magistrado, y hay que inferirlo, señor magistrado, vuelvo al tema del presupuesto, se realizan gastos, señor magistrado, se realizan gastos. Ahora, otro punto importante que también se establece, señor magistrado, y que está claro en la cláusula primera, se señala que el empleador es una persona jurídica de derecho privado dedicada a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre, así como prestar servicios de zoológico y centro de rescate de animales silvestres, entre otras actividades detalladas en su constitución, las mismas que se realizan de manera local y nacional. Señor magistrado, es fauna y flora. Reitero, hay un daño, hay un documento de una autoridad administrativa. Claro, el señor fiscal ha dicho, y bueno, de una forma conveniente, de verdad que es una expresión que no me gusta, señor magistrado, siendo honestos, pero acá hay una autoridad administrativa, señor magistrado. Una autoridad administrativa que emite una carta, señor magistrado, que le invita de forma presencial, señor magistrado. En ese sentido, señor magistrado, está
cabalmente sustentado, son razonables estos elementos, señor magistrado. Se tiene contrato de trabajo, se tiene funciones, a pesar que el fiscal diga que son funciones generales, pero el contrato no puede tener, pues, señor magistrado, o especificar de manera muy particular y muy puntual, señor magistrado, todas las funciones, pues. No, señor magistrado. Cuando se refiere a supervisión y cuestiones operativas es porque la señora tiene que ir, observar, coordinar, gestionar, a efectos de que ese presupuesto se desprendan gastos. Claro, en coordinación con los otros trabajadores que cumplen otra función, incluso con la autoridad administrativa, señor magistrado, que tiene que evaluar o se tiene que desprender el daño a la flora y fauna, señor magistrado. Eso no lo va a hacer, pues, mi patrocinada porque no es especialista, señor magistrado. Eso no lo va a hacer ella. Entonces, señor magistrado, tenemos que tener claro que ella reporta sus actividades. Lo hace cada 15 días, señor magistrado. Además de eso, señor magistrado, nosotros, en caso usted autorice, reforzando el argumento, vamos a cumplir con informar las fechas, aunque ya lo hemos hecho, señor magistrado, y con la compra de pasajes de avión, incluso el hotel donde se va a quedar, incluso, señor magistrado, si usted en este caso otorgara la autorización, puede establecer otras medidas, pues, señor magistrado, como, no sé, mandar su ubicación en la mañana, al mediodía y en la tarde, señor magistrado, porque esa medida tiene carácter flexible. Ubicabilidad. Si lo que quiere el Ministerio Público es que la señora sea ubicable, ojo, ubicable, entonces hay medidas, pues, señor magistrado, razonables, porque los elementos que hemos presentado son muy razonables y suficientes. Son muy razonables y suficientes para que se autorice, señor magistrado, estas medidas. En ese sentido, señor magistrado, en atención, señor magistrado, al principio de razonabilidad y proporcionalidad, señor magistrado, evalúe la solicitud de esta defensa y reitero que se declare fundada nuestra solicitud de autorización de permisos para el viaje a la ciudad de Tarapoto y de Trujillo. Eso es todo. Gracias a la Fiscalía, doctor, le he hecho réplica. Bien, señor magistrado, brevemente. La defensa técnica ha señalado que este Ministerio Público ha referido en su alocución que nosotros nos negamos al carácter flexible de la medida. En ningún momento, señor magistrado, nos hemos negado a la flexibilidad del carácter de esta medida. Lo que nosotros hemos señalado es que, si bien es cierto, para que se flexibilice la medida impuesta, se requieren contar de ciertos presupuestos. El primero, para pasar al segundo, evidentemente, es que existan motivos fundados, no graves, como también lo ha señalado la defensa técnica. Nosotros no referimos a que se requieren motivos graves, pero sí fundados. Reconocemos, como primer punto, la flexibilidad de la medida en base a motivos fundados. Ahora, el motivo fundado puede ser un viaje vacacional, un viaje de recreación, solo amparándose en el libre desarrollo de la personalidad, o requiere de otros elementos o de otros componentes que efectivamente funden un pedido de esta naturaleza de orden familiar, más allá de vacacionar, más allá de una reunión social. Ya lo ha señalado también, señor magistrado, en el expediente 29-2017, que ningún pedido realizado ante el órgano jurisdiccional, en este caso para la autorización de viaje, es aceptado de manera automática, sino que debe ser puesto en conocimiento de la contraparte y luego de un análisis y, en su caso, de un debate oral, será el juez quien resuelva aceptando o no el requerimiento presentado. Por eso es que nosotros decimos, la defensa técnica dice que negamos la flexibilidad. No, ellos dicen que es flexible. Ok, estamos los dos de acuerdo, pero se tiene que tener motivos fundados. Muy bien, ahora, respecto a este punto de viaje familiar, también ha señalado que la señora Goray tiene fuertes vínculos con su hermano, quien vive en la ciudad de Trujillo. Muy bien, es normal que los familiares tengan vínculos con sus familiares, en este caso con sus hermanos, con sus padres, pero la señora Sada Goray ha señalado que su arraigo y su familia nuclear vive en la ciudad de Lima, en
el distrito de Surco y que allí vive junto con su madre adulta mayor que padece de ciertas enfermedades y con sus hijos que también se han visto afectados. Entonces, nos dice que su arraigo es en la ciudad de Lima, pero también nos dice que tiene fuertes vinculaciones en la ciudad de Trujillo, algo que no se entiende. Para evaluar los criterios de proporcionalidad que ha dicho la defensa técnica, primero se debe evaluar los motivos fundados. Las fiestas, para el Ministerio Público, no pueden ser considerados como motivos fundados. Los eventos sociales, ese precedente es el que vamos a sentar cuando ya esta misma Sala Penal Nacional ya ha establecido en diversas jurisprudencias que los motivos vacacionales no son motivos fundados. Y no está mal porque he dicho que nosotros pensamos que está mal que pida una reunión familiar. No pensamos que está mal, tampoco pensamos que esté bien. Es una conducta tal vez inocua, pero lo que no se puede hacer, señor magistrado, es desnaturalizar una medida cautelar de orden personal basándonos únicamente en un supuesto derecho del libre desarrollo de la personalidad. No se puede hacer eso, señor magistrado. Y este Ministerio Público se niega a aceptar ese criterio. Asimismo, habla de los viajes laborales, para ir cerrando. Y quiero empezar con una frase que ha dicho la defensa técnica. Eso no lo va a hacer ella porque no es especialista. Efectivamente, señor magistrado, eso, para lo que está pidiendo el viaje, no lo va a hacer ella. Su presencia no es necesaria, lo va a hacer otro. Lo va a hacer un especialista. Revisar animales, lo hará el veterinario. Revisar las sequías, lo hará un hidrólogo, un ingeniero ambiental. No lo va a hacer ella. Y también habla de que en su contrato, ¿no? Señala que se pueden realizar otras funciones y que el empleador está facultado a variar sus funciones. Totalmente de acuerdo. Le doy la razón al abogado de la defensa técnica. Pero hay que tener en cuenta que la variación de facultades, señor magistrado, se desprende de la propia naturaleza del cargo. No se puede desnaturalizar el cargo que se le ha sido asignada a la señora Sada Goray y las funciones principales. De esas funciones principales, yo puedo desprender otro tipo de funciones. Y las funciones que se indican en su reglamento, presentadas por la propia defensa técnica, son funciones logísticas y de oficina, informes, gestiones telefónicas, agendas de cita, comprar útiles de oficina, supervisar la oficina, apoyar al área contable. Pero lo que se pretende aquí es decir, como sus funciones pueden ser muy amplias y muy diversas, porque así lo quiere el empleador, entonces también le damos funciones propias del veterinario, propias del ingeniero ambiental. Eso, señor magistrado, no resulta de recibo. Además, ¿cómo va a transgredir las funciones de otra persona? Es decir, que existen profesionales y técnicos y especialistas que realizan funciones de capataz, el gerente general, y lo va a realizar la gerente administrativa. Más aún, y ya para ir terminando, señor magistrado, ¿dónde está el documento donde la empresa le dice a la señora Sada Goray, usted, señora Sada Goray, como gerente administrativa, tiene que hacer del día tal al día tal, tales acciones y solamente usted la puede hacer? ¿Dónde está el documento donde se diga la empresa Selvaviva Park va a sufragar sus gastos? Es solamente, y esto es importante, señor magistrado, es solamente el pedido que hace la señora Sada Goray, sin ningún otro elemento acreditativo, más allá de una carta, obviamente, dirigida por la entidad, pero no hay ninguna designación por parte de sus superiores, porque la señora Sada Goray no es la máxima autoridad en esa empresa, sino lo será, pues, el gerente general en cuanto al aparato organizativo. Pero no es la señora Sada Goray la que solicita, no es la empresa. Entonces, eso también llama poderosamente la atención y tiene que ser especialmente merituado, señor magistrado, por usted. Además, ya la casación 420 nacional, que revoca la prisión preventiva, ha señalado de manera expresa, dentro de sus fundamentos,
que en este caso es mucho peor, ¿eh? Que ella resida en Tampa no es impedimento para que pueda intervenir en la gestión de una empresa radicada en el Perú. La propia organización empresarial y la tecnología actual permiten esta gestión. Fundamento séptimo, últimas líneas de la propia casación que revoca la prisión preventiva. La propia organización lo permite, es lo que dice, pero ahora dice que no, que tiene que realizarlo de manera presencial. Y dice que ella solo va a supervisar, ella solamente va a ir a supervisar. Ya hemos dicho, no está dentro de sus funciones la supervisión operativa. Y ya hemos dicho que ella no lo va a hacer, lo va a hacer otro. Su presencia no resulta ni necesaria ni admisible. Supervisar, pues puede supervisar si se quiere y si tiene las capacidades para supervisar el trabajo de los veterinarios y de los ingenieros ambientales y del gerente general y del capataz, pues puede recibir los informes y supervisar si efectivamente están realizando el gerente general sus labores adecuadamente, ¿no? Entonces también, y para terminar, ha señalado al finalizar que no realiza actividades de la revisión de los animales, como ya lo hemos hecho saber, sino la gestión y supervisión y seguimiento que se puede hacer de manera remota a través de la videoconferencia, porque la casación señala que la tecnología lo permite, y también porque se puede hacer a través de los informes, que pese a no ser de sus funciones, si quiere supervisar al veterinario, al gerente general, pues lo puede hacer a través de informes que presente oportunamente a través de los medios digitales también dispuestos para esto. Muchas gracias, señor magistrado, con lo cual he terminado y solicito que se declare infundado lo solicitado por la parte recurrente. Muchas gracias. Bien, estando lo señalado por las partes, vamos a dar por concluida la presente sesión y vamos a continuar el día martes 15 a las 12 horas, al mediodía. Martes 15 para efecto del dictado de la resolución correspondiente. Señores, que tengan muy buenos días. Gracias por su participación. Pueden cortar audio y video. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias.